Bien, a ver. Bueno, al final no me quedó del otro, no me quedaron las grabaciones hechas, las escrituras. Este no debería escribir tanto porque lo puse bastante con las animaciones, así que repito el tema de las animaciones para los chicos. Eh, Buah, acá se me complicó con la pantalla. Me aparece la barra esa. A ver si va bien. Ahí va. Bueno, vamos a hacer un ejercicio típico de humedad del aire, que lo solemos llamar el ejercicio de la montaña. Pero más allá de la montaña, tiene que ver también con el movimiento de masas de aire. Así que, bueno, en principio nos basamos en el enunciado del ejercicio 25 de la GTPA número 3. Dice, una masa de aire se encuentra a 28,2 grados centígrados y a 88% de humedad relativa, proveniente del Océano Pacífico. Asciende adiabáticamente la cordillera hasta los 6.000 metros de altura, luego desciende por la ladera contraria sin encontrar agua líquida a su paso, llegando al valle, que este está a unos 500 metros sobre el nivel del mar, y al saturarse posee 800 metros de espesor esa masa de aire. Entonces vamos a tratar de ir desglosando todo, como para saber qué datos tenemos. Entonces, en principio, bueno, hablamos de una masa de aire que tiene esta situación inicial. Bueno, proveniente del océano es más que nada para saber que viene desde por ejemplo, desde el lado chileno, si queremos buscar alguna asociación. Yo, preparando el enunciado de parciales de cuatrimestres anteriores, encontré que estos son efectos muy frecuentes en la cordillera de los Andes. Bueno, nosotros lo conocemos como viento sonda. Después Ariel va a hablar más de eso. No me voy a meter en ese tema. Pero también encontré que cerca, en el norte de nuestro país, cerca de todo lo que es Bolivia o incluso toda la parte de Jujuy y demás, que hay muchos valles, suele generarse este tipo de efectos también. Y en algunos casos se genera nieve también. Después es cuestión de rastrear, pero vi varias situaciones en las cuales sería aplicable. Bueno, asciende adiabáticamente. Con esto queremos decir que no existe un intercambio con el medio ambiente. Asciende a unos 6.000 metros de altura. Después desciende por el otro lado, digamos, si lo vamos a poner en este contexto, desciende del lado argentino hasta llegar a unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar. No es que desciende 500, desciende hasta los 500. Y después está este otro dato que lo que trata de representar es alguna idea del volumen de esa masa de aire. Les voy sectorizando, les voy desglosando un poco el enunciado. Entonces, ¿qué se desea saber? Bueno, primero, ¿qué temperatura y humedad relativa tendrá la masa de aire al llegar sobre los valles? Y la segunda pregunta es si en ese ascenso se puede producir precipitación y en tal caso, ¿cuál sería la lluvia precipitable? Si bien acá pareciera que nos vamos a adelantar con este tema, que vamos a hablar después, en realidad no vamos a hablar de tantos fundamentos. Más que nada vamos a hacer cuentas y después Ariel, si te resulta práctico sumar un poco el ejemplo, lo metes. Pero no son cuentas muy complicadas que demanden saber precipitación. Bueno, si están todos prestando atención, vamos con la parte más importante. Vamos a ir viendo la animación. Bueno, esta es mi montaña. Esa es mi masa de aire que está en la superficie. Les estoy tratando de esquematizar lo que dice el enunciado, ¿no?
La masa de aire asciende, fíjense que es más chiquita, es a propósito. La masa de aire ahí ya se encuentra en saturación. Cuando llega a la cima, tenemos otro tipo de masa de aire. Y lo mismo cuando desciende hasta el valle. Vamos a hacer la trazabilidad de qué es lo que le va pasando a toda esta masa de aire. Acá en todo el dibujo, bueno, lo que me falta es un poco la proporción, ¿no? Porque la montaña tiene 6.000 metros de altura, pero ahí pareciera que llegó a la mitad nada más. O bien ese detalle. A mí este ejercicio me gusta separarlo en etapas, como para que quede los conceptos teóricos bien fundamentados por cómo lo fue dando Ángel. Entonces podríamos hablar de que existe una etapa uno, una etapa 2 y una etapa 3. Bueno, sobre esta base vamos a ver los procesos de la humedad del aire. ¿Qué es lo que pasa? En la etapa uno existe un enfriamiento y condensación. Entonces ahí ya hay un cambio radical de la masa de aire. Le pasó algo que generó otra situación de la que tenía. En la etapa 2 es donde se puede producir precipitación. Y lo dejo ahí, después salir va a explicar bien qué formas, a qué se le denomina precipitación. Y por ende la masa en la cima va a ser distinta a la masa eh, del aire en saturación. Y en la etapa 3 tenemos un proceso de calentamiento y expansión, que bueno, ahí me fui quedando sin pantalla, por eso quedó no proporcional, debería ser más grande. Y también lo vamos a ir analizando. En ese sentido, vamos a empezar a hacer las cuentas. Acá les pido que vayan participando. Son básicamente las cuentas que acaban de hacer con Ángel. Así que vamos a meterle un poco más de práctica y de procesos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos arrancando a 0 metros sobre el nivel del mar. Bien, ahí está la cota con la cual pretendo señalar que la montaña tiene 6.000 metros. Acá tenemos la masa de aire, que dijimos que tenía una humedad relativa del 88% y de 28,2 grados centígrados. Bueno, acá me quedó colgada la animación, pero la idea es, la masa de aire va a ir a la siguiente etapa. Ahí marcamos unos 800 metros de espesor. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Bueno, acá les traigo a cotación un resumen de lo que mostró recién Ángel y les quiero remarcar estas dos cosas que recién practicaron y esta otra. ¿Cómo son las conversiones de cómo se usa la tabla? Más allá de la fórmula, la tabla es una herramienta más. Es decir, los clavos los pueden sacar con cualquier cosa, si palanquean bien y demás, pero hay un martillo que saca clavos, por ejemplo. Entonces la idea es contar con las herramientas sin hacer mucho eh, embrollo o confundirse. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura del aire, perdón, con la temperatura del aire podemos sacar la TBS y viceversa. Teniendo la TBS podemos conocer la temperatura del aire. Lo mismo ocurre con el punto de rocío y la TVA. Y a modo de refresco, les pongo la humedad relativa y bueno, faltaría el déficit de saturación que recién ya se los mencionó Ángel. Por las dudas, acá les muestro en qué parte está la tabla en la guía de página, en qué página está en la guía de tablas. Esto también es un pequeño refresco de lo que recién les mostró Ángel. Entonces la idea es, ¿qué situación vamos a encontrar en esta masa de aire, en la etapa 1 donde se satura? Si se satura, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden expresar? ¿Que se consiguió qué cosa? ¿Qué parámetro cambió a qué nuevo valor? La humedad relativa. La humedad relativa llegó al 100%, por eso se satura. Así que en ese caso vamos a utilizar lo que es un gradiente adiabático seco. ¿Por qué? Porque desde A
hasta B, la masa de aire sufrió una transformación, se saturó. Entonces, ahí vamos a utilizar este gradiente. ¿Qué quiere decir? Que en cada 100 metros de ascenso, la masa de aire va a perder 1 grado centígrado. Bien. Entonces, ahora, ¿qué cuentas ustedes deberían hacer para conocer los parámetros de esa masa de aire en B? ¿Alguien se anima a responder? Bien. La idea es que si sabemos que llega al 100% de saturación, que tenemos el 88% y que tenemos la temperatura, nosotros lo que podemos saber es cuál es el punto de rocío. ¿Por qué? Porque es cuando se hace 100% se satura la humedad. Es decir, tendríamos que saber cuántos grados centígrados yo tengo que enfriar la masa de aire en A para, para, para saber qué temperatura va a tener en B. Entonces, de esa forma, bueno, las cuentas acá yo ya las hice. Quiero que lo practiquen ustedes. 28,2 de temperatura del aire. ¿Qué les da? ¿TBA o TBS? ¿Y cuál sería el valor? Eso no es TBS, ¿es eso? TBS, muy bien. TBS y el valor sería 38,23 hectopascales. 38. 23 con 90 hectopascales. Bien. Bueno, se me saltea el lápiz para escribir. Y entonces, ¿cómo puedo yo averiguar el punto de rocío ahora? Rocío. Punto de rocío sale conocer la humedad relativa. La humedad relativa tenemos que usar el TBA y el TBS. El TBS lo tenemos acá. Por ende podemos despejar el TBA. Una vez que tenemos el TBA por tabla, lo buscamos en el cuerpo de la tabla y sabemos el punto de rocío. Bueno, acá resumo los datos. Es correcto el dato que me pasaron antes. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Estoy Martín. buscando saturar la masa de aire. ¿Cómo la saturo? Enfriándola, que era un aspecto que les había mencionado Ángel. Podría saturarla de otra forma, como por ejemplo agregando humedad sin, sin variar su temperatura. Básicamente lo que estoy haciendo es esto. Si yo estoy en este punto, perdón, no, si yo estoy en este punto, la saturo así o la saturo así. Esto es la temperatura y esto es tensión de vapor. En este caso la estoy saturando así. Busco el punto, ¿por qué? La saturo así. Porque estoy subiendo en altura y pierdo 1 grado centígrado por cada 100 metros de ascenso. ¿Está bien?
Por eso digo que encuentro el punto de rocío, que es por donde se va a saturar la masa de aire. ¿Me siguieron? ¿Podrías repetir, Martín? O sea, en el Sí. ascenso, ¿cuántos grados centígrados? 1 grado centígrado cada 100 metros. Claro, a través de Y- este gradiente yo voy a ir perdiendo 1 grado centígrado por cada 100 metros de ascenso. Los sí, pierdo, ¿por qué? Porque a medida que aumentamos en altura, la temperatura desciende, lo que habíamos visto en las primeras clases que había hablado sí, sí, Ariel. Entonces, sí. digamos, sigue el gradiente. Ahora, a qué altura se me va a saturar? Bueno, para saber a qué altura se satura, yo primero tendría que saber cuántos grados centígrados tiene que perder esta masa de aire para que llegue al punto de rocío, que es cuando se satura. Entonces, teniendo estos dos datos, lo que puedo hacer es como dijo Ángel, calculo las demás relaciones de humedad. Teniendo humedad relativa y la temperatura del aire, yo puedo saber, en primer lugar, el TBS. ¿Está bien? Me corrijo acá. En primer lugar, voy a saber pero, macana, ¿qué hago? En primer lugar, voy a saber el TBS. ¿Por qué? Porque lo saco con la temperatura, con este que está acá. Teniendo el TBS y la humedad relativa, puedo calcular el TBA. Y teniendo el TBA por tabla, puedo saber el punto de rocío. Sabiendo el punto de rocío, yo sé que el delta de temperatura que tiene que existir, ¿de cuánto es? Perdón, Martín, a mí el punto de rocío me da 27, ¿puede ser? Porque sería 35,6503 y el más cercano que encuentro es 35,6490. Ah, puede ser. Yo hoy traté de chequear mis cuentas, capaz que se me escapó, ¿eh? No sé si a otros alumnos les da 26, igual. Yo para no andar cambiando ahora de pantalla. no, no, está bien porque es el otro es 33,870. No, está bien, perdón, es 26. Perdón. Bien, bien. Bueno, no te hagas problema. Así se practica. Sí, disculpa, gracias. Yo lo que tengo que saber es esto, en definitiva. ¿Cuánto le tengo que bajar la temperatura? En este caso, entonces, me quedo con el valor negativo. ¿Cuánto le tengo que bajar la temperatura a esta masa de aire para llegar a su punto de rocío? Y ahí saber que está saturado, por lo que explicó Ángel antes. Entonces, de esa forma yo sé que el punto de rocío es de 26 grados. Ahora, ¿qué es lo que hago? Miren acá arriba. Si yo tengo que la temperatura, lo que les decía recién, la temperatura en superficie es de 28,2, el punto de rocío es de 26, mi diferencia térmica es de 1,2. Entonces lo que planteo es esto. Si, cada, si por cada 100 metros que sube la masa de aire pierdo 1 grado centígrados, entonces para perder 1,2 grados centígrados tengo que ascender 120 metros. ¿Lo siguieron hasta ahí? Es una regla de tres nomás. Sí. Bien. Gracias por contestar, porque son muchos pasos intermedios y si se pierden después no entienden cómo llegamos a cada situación. Ahí están los 120 metros. Bueno, arranquemos de vuelta, ¿no? Porque acá, como les grafiqué en la masa de aire, estamos al 100% de humedad relativa y la temperatura a los 120 metros son los 26 grados centígrados que corresponden al, al punto de rocío. Ahora, tenemos que saber cómo va a ser la masa de aire allá arriba. Bien. ¿Alguien se imagina
qué cuentas puedo hacer o de haber visto los gradientes. Martín, perdón, ahí en el grupo pusieron, en el chat pusieron que la diferencia era de 2,2. Y sí, Ah, sí, perdón, perdón. Ahí se ve que puse otros ¿Podrías, datos y me quedó ese viejo. Bueno, podrías perdón, Martín, ¿podrías retroceder la diapositiva? sí, ahí voy. A donde se veían los valores allá de el ascenso y el descenso, el ascenso en metros y el descenso en temperatura en el rincón izquierdo superior. Acá. Un anterior creo que es. Anterior a esa, justo lo que estabas, lo que marcabas. No, no. Antes. No, estaba correcta la que habías puesto recién, pero solo habían quedado los tildes de OK y el Ah, circulado, lo que señalaba eso. está. No, no cambió, ¿eh? Cómo depende el TBS a temperatura. ¿No? Era el gráfico del valle que tenía. Antes de todo esto. No, no, lo inmediatamente anterior a lo que estabas diciendo. ¿Viste el cálculo de que estábamos haciendo al punto de Rocío con el ascenso? Esto ya, pasando esta. No te logro entender cuál es. O por ahí no. Esta, Martín, esta. ¿Ves que en el ángulo superior izquierdo dice temperatura de superficie 28 grados, de saturación 26 y la diferencia térmica Ah, bien, 1,1? bien. Sí, Esta era, gracias. capaz que hay un delay. Yo la pasé muy rápido quizás y no se te actualizó, entonces yo seguía buscando. Que Sí, acá acá. veíamos que la diferencia térmica era 2,2, ¿puede ser o no? En vez de Sí, 1,2. sí, le erré yo. Y entonces habría que cambiar los metros ahí, sí. Sí, yo después, antes de subírselas, se las arreglo. Ah, bueno, Así les gracias. queda bien. Pero bueno, sepan que entonces, al haber 2,2 acaban a cambiar un montón de cosas. Este ejemplo o este error, como ejemplo, está bueno para que vean o sea, si esto se toma en el examen, a ver, si detectamos que es un error de que se les escapa o algo, nosotros corregimos el proceso. Por eso en muchas situaciones nos interesa que justifiquen sus resultados. Eh, Claro, Porque se pueden haber errores y fíjense que este error va a modificar esto y por ende todo lo que sigue. Pero claro. está bien, bien salvado. Vamos, después lo corrijo bien y se los subo. Pero serían 2,2. Por ende serían Gracias. 220. Bien. Bueno, siguiendo con el proceso, tengo que utilizar ahora un gradiente adiabático húmedo para terminar de subir a la cima. ¿Por qué húmedo? Porque la masa de aire ya se encuentra al 100% de humedad. Este gradiente adiabático me está diciendo que cada 100 metros se van a perder 0,6 grados centígrados. O sea, se va a seguir enfriando, pero a un menor ritmo. Bien, entonces, acá sí, espero que me contesten ustedes. Vamos a seguir con este valor, ¿eh? No lo actualicen para las cuentas que restan, porque si no nos va a cambiar todos los valores y no vamos a saber si están bien o no. O vamos a perder más tiempo en realidad. Eh, bueno, ¿cómo siguen? Sabiendo que tenemos ese gradiente adiabático húmedo, que arrancamos, digamos, desde acá, desde lo que era el punto B, y tenemos que llegar al punto C. ¿Qué cuentas harían? ¿Cómo saben la situación de la masa de aire en la cima de la montaña? Y le restaríamos a 6.000 los 220 y haríamos el cálculo, si 100 metros 0,6, 220, X. Bien.
hacelo con 120 por las dudas y decime qué valor es, por favor. Dale. Entonces, si 0,6, 100, 120 sería, ya te digo, 100, 0,72. ¿Cuánto? En 100, si 0,6 grados en 100, en 120 metros, 0,72 grados. Bueno, no, ahí estamos mal. Ah, no, eso sería en 120 metros, pero nosotros tendríamos que restarle a 6.120, ¿no? ¿O me Claro. equivoco? Pero habría que agregarle el espesor de la nube, que eran 800. No, por ahora el espesor, después vas a ver bien en qué lo vamos a usar. Por ahora no te preocupes del espesor. Bien, entonces sería 0,6 por... Da 35,28. 35,28. ¿Da eso al que esté haciendo? Sí, Jorge, sí. ¿no sos? Yo hice 1000 menos 120, daría 880. Por 0,6 dividido 100 No, da pero 5,28. 5,28 me da a mí. es 6.000 menos 120. Es 6.000. Sí. Claro. Acá está. Bien. Sí, ahí está el error. Es 6.000 menos 120. Si cada 100 metros perdemos 0,6 en 5.880 metros, ¿cuánta temperatura? Claro. 6.000 menos 120 por 0,6 dividido 100, exacto. Sí, perdón, chicos, es No, está bien. 35, Es el ejemplo típico de falla de examen, así que me interesa. Por eso también lo voy haciendo así. buenísimo. Ahora, ¿qué temperatura tengo en la cima? A ver si alguien me dicta. Y si arranqué con 26 grados y el resto 35,28, Arrancamos con 28 grados. claro, pero a los 26 grados es a 120 metros. Acuérdense Creo que que ahora ahí. estamos trabajando desde acá en adelante, ¿eh? Ya Ah, lo anterior no importa porque ya cambiamos de estatus. claro, Mi situación de masa de aire es otra ahora. Entonces claro. mi situación inicial es esta. Es la del punto B. Menos 9 con 28 quedaría entonces. Porque Con arrancamos 28. con 26. Arrancando con 26. Bien, ¿todos Y coinciden? Sí, Martín. Perfecto. Acá se los resumo. Sí, da menos 9,28. perfecto. Si 0,6 cada 100 metros, bueno. Si 0,06 cada 100 metros, entonces con los 500, con los 5.880 pierdo esto que me dijeron estaba bien. Entonces mi situación inicial, bueno, mi situación inicial era esta. Bueno, acá capaz que entonces yo tengo el error de cálculo. Después lo voy a revisar por las dudas. A mí me daba menos 10,28. Pero está bien. 26 menos 35. ¿Hicieron la cuenta? Les da
Le sigue dando menos 9,28. 9,28. Sí, menos Bien. 9,28. 9,28. Bueno, después les corrijo la presentación. A los fines prácticos vamos a usar este dato, si no les molesta. Entonces, la temperatura de la saturación, acá tenemos la nueva relación que estamos buscando. Vamos a proponer la temperatura en la cima de menos 10,28 para poder seguir los valores que fui haciendo, calculando. Y ahí tengo mi situación en la cima. Situación que humedad relativa sigue siendo el 100%, no desatura, digamos. Pero ya tenemos, podríamos calcular, por ejemplo, un TBA. ¿Por qué calcular TBA? Bueno, ahí se me adelantó un paso, pero ya lo tenemos explícito. Bueno, ¿qué etapa falta ahora? La del descenso hacia los valles. Bien, el descenso hacia los valles, ¿qué es lo que harían? ¿Qué gradiente usarían? Seco. Muy bien, ¿por qué? Gradiente adiabático. Porque la humedad queda arriba y el viento baja seco. Bien, porque ¿y qué le va a pasar a la masa de aire? ¿Se va a enfriar o se va a calentar? Se va a calentar. Bien, por eso va a ser seco. Porque ni bien gane algunos grados centígrados, se va a alejar de la curva que le mostraba Ángel antes. Lo que hizo la masa de aire antes, ¿qué fue? Arrancar acá. Descendió. Perdón, vamos a cambiar de color. Permítame, me parece que vale la pena. Vamos a cambiar con azul. La masa de aire estaba acá. Descendió. Tocó la curva. Perdió humedad que después lo vamos a ver. Corrió por la curva, ¿no? Entiendan, es difícil solapar las curvas, pero entiendan que pasó eso. Hizo esto y bajó por la curva. Y después empezó a calentarse, que es lo que estamos por hacer ahora. Entonces, en teoría, ¿qué vamos a encontrar? Por más que llegue al 0 metro sobre el nivel del mar como inició, tendría que tener unos parámetros totalmente distintos. ¿Me siguieron la idea acá en el gráfico de tensión de vapor? Sí, sí. Eso es lo que intenta hacer este ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué temperatura va a tener ahora la masa de aire? Vayan calculándolo. Y va a aumentar 1 grado cada 100 que baje. Bien. Y entonces, Y ¿qué tendríamos que ver temperatura? a dónde está esa nubecita. Si Sería los, bajó de, sería los si 500 bajó- metros. ¿Cómo lees 500 metros? Porque yo por la duda En el les había hecho la enunciado. aclaración. 500 metros sobre el nivel del mar. Claro, tendríamos que hacer los 6.000 menos esos 500 metros para ver. Exacto. Bien. Ahora entiendo, porque en el enunciado dice que baja 500 metros. Baja hasta los 500 metros, que no es lo mismo Bien. que baja 500 metros. Por las dudas, es una Claro, diferencia semántica, pero claro. O sea, baja 4.500. exacto. No, menos. Más 5.500, claro. Sí, perdón. Sí. ¿Qué dato les da? Entonces tenemos, si cada 100 metros aumenta 1 grado,
en 5.500 metros, ¿cuántos grados tendríamos, no? Exacto. Serían 55. 55 grados. Y entonces, ¿qué temperatura voy a tener? Y si tomamos esos menos 10,28, tendríamos 44,6. 44. Y acá lo tenemos. Bien, bien las cuentas. Más allá de que el que le erró esta vez las cuentas soy yo. Después se lo corrijo. ¿Se entendió acá el proceso? Acá respondimos el ítem que nos interesaba. Sí, sí. Respondimos un solo ítem. Creo que faltaría la humedad, ¿no? Exacto. ¿Y cómo la calculan? Y con Vamos esa a la temperatura tabla. tenemos que buscar en la tabla la presión de vapor y sacamos la humedad. Bueno, ¿lo podrían hacer? Con la temperatura sacaríamos el TBS. Bien. El TBS da 94,3860. Porque buscamos 44,7. Bien. Bien. Y entonces la humedad es... Entonces me voy a humedad relativa, es TBA sobre TBS. Tendría que despejar el TB. No. Y me faltaría un dato que es el TBA, no sé de dónde buscarlo acá. Ahí lo tenés. Arriba. ¿Por qué? Porque para este tipo de cuentas se asume, como decía el enunciado, que no gana humedad cuando desciende. Si no gana humedad, no existe un intercambio con el ambiente, la tensión de vapor sería la misma, la que está en superficie que la que está abajo. Porque no hay un incremento. Claro. Ahí se los resumí. Y por ende la humedad relativa son 2,98%. Acá estamos bien. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Acá les resumo un poco todo lo que estuvimos haciendo. En superficie como el primer paso, en saturación, en la cima y en el valle. Ahí traté de resumir todas las equivalencias que vieron con Ángel. Es más que nada un cuadro resumen, que esto también lo voy a corregir por los errores que tuvimos. Ahora, resumen de lo que dio Ángel. Cómo calcular humedad absoluta. ¿Por qué? Porque la humedad absoluta es la que nos va a mostrar a nosotros si precipitó agua o no. ¿Está bien? Entonces eso, ¿en qué etapa de todo este ciclo lo vamos a analizar? ¿Entre qué punto y qué punto? Primero, primera etapa. Etapa 2.
La etapa 2. Exacto. Entre la masa de aire en saturación, o sea, lo que podríamos llamar como el punto 2 y 3, Y 3, siendo claro. este el 4 y este el 1. Ahora, ahí les resumo un poco los datos, como para ayudar y simplificar. En el punto 2, la masa de aire ya se las pasé a grados Kelvin, la temperatura, y ahí tenían la TVA, que eso ya les había quedado de cuentas de antes. Ya recién. Sí. Y lo mismo traté de hacer arriba, es decir, ya pasé a grados Kelvin la temperatura, que esta acuérdense que la vamos a tener que cambiar porque estaba mal. Pero entonces, ¿cuáles son los valores de humedad absoluta? ¿Lo pueden calcular? No me acuerdo la fórmula, Martín, de Perdón, humedad. para eso estaba acá, perdón. ¿Y llegaron a algún valor? Claro, a mí me da qué duda, porque ahí en la fórmula vemos TV y temperatura en hectopascales y Kelvin, pero hay que tomar la decisión de poner si la que está en B o la que está en C, ¿no? Y acordate que dijimos que íbamos a buscar qué cosa. La diferencia entre ambos puntos. Es decir, la humedad absoluta lo que te da es cuánta agua hay. Y si queremos ver si precipitó o no se precipitó, digamos que lo que tendríamos que hacer es saber con cuánto arrancó. Eso es el equivalente de conocer la humedad absoluta en el punto 2 y a cuánto llegó en el punto 3. Ajá. Entonces, calculamos la humedad absoluta en ambos extremos de todo ese recorrido, que es el que podría generar una precipitación, y vemos si hay diferencia. Esa Bien, sería un poco la pauta. bien. Con que hagan una cuenta está bien. Quiero que practiquen el proceso. Sería 216,75 por esos 33,75 de la TVA por 301,2 Kelvin. Dividido. Dividido, perdón. Sí. Eso me da 24,21. Bien, acá lo tenés, mira. Ahora,
acá es donde viene y toma juego y toma importancia el espesor de la masa de aire. Conociendo el espesor, nosotros podemos tomar una idea de cuánta agua por unidad de superficie, y no ahondo más, después en precipitación lo vamos a ver, cuánta agua por unidad de superficie yo genero. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber la columna, digamos, en todo este espesor, cuánta agua hay. Por eso se multiplica y, digamos, la humedad absoluta quedaría en este valor con la simplificación de unidades, ¿no? Metro con metro se va y queda por metro cuadrado. Entonces queda qué cantidad de agua por unidad de superficie yo tengo. ¿Está bien? Después van a entender un poco mejor el por qué el tema de la superficie y el volumen. Martín, te hago una pregunta. Sí, Este resultado, que a mí también me dio 24,215 hectopascales, me daría para el punto 2. sí. En el punto 3 me da otro valor, como veo que te dio a vos también, pero estos 800, ¿dónde estaría el fundamento de la multiplicación por 800? De que a la unidad que te da como resultado la multiplicás por los 800 metros de espesor. Eso después en precipitación lo puede aclarar Ariel, en todo caso. Cuando hable de precipitación, porque ahí sí nos falta el fundamento de entender qué es la precipitación, qué es la lluvia y por qué juega la relación de superficies o espesores. Pues imaginate que no es lo mismo tener una nube de este tipo que una nube de este tipo. ¿Por qué? Porque por unidad de superficie, esta nube o esta masa de aire alberga más cantidad de agua en este sentido. Un poco el fundamento va por ahí para no dejarte en blanco. Bien, bien. Y Bien. en la misma unidad de superficie, esta masa de aire tiene menos cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el envase es más chiquito. Claro. Es como usar un termo de 1 litro contra el de 250 o medio litro, digamos. Lo que varía es la altura. Después eso lo vamos a ver bien. Bien. Pero bueno, a ir agilizando acá. Una acá última arriba, pregunta. sí. Yo veo que alrededor de ese valor central, 24,215, que es lo que nos dio por 800, hay dos valores. ¿Qué están expresando? La humedad absoluta expresa cuántos gramos de agua existe por unidad de volumen. Como la multipliqué por su altura, me estaría dando cuántos gramos de agua yo tengo en una columna de la masa de aire. Bien. Acá adentro Ahí tengo 19.322,38 gramos de agua. Perfecto. Cuando pretendo hacer lo mismo arriba, en la masa de aire, yo detecto que solamente tengo 1.866,39 gramos en esa misma unidad de superficie. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque acuérdense, por lo que explicaba Ángel, humedad relativa es justamente relativo, trata de plantear una proporción, algo actual o parcial sobre el total, ¿no? Es decir, cuánto tengo sobre el máximo que puedo tener. La humedad absoluta te dice directamente cuánta agua tengo. O sea, no es una proporción. Es realmente cuántos gramos de agua. Y después, bueno, existen las otras dos relaciones. La razón de mezclas y la humedad equivalente. Como las cuatro expresiones de humedad atmosférica. Entonces nosotros usamos humedad absoluta porque es lo que nos permite decir realmente cuántos gramos por unidad de volumen de aire hay. ¿Cuántos gramos de agua por unidad de volumen de aire? Bien. Entonces, evidentemente,
acá hay una diferencia entre humedad absoluta de un punto y del otro. Sí, sí, quedó claro. Gracias. No por nada. Ahí les grafico la segunda instancia. En la situación, bueno, en el punto, en HA1 teníamos esa cantidad de humedad absoluta y arriba la otra, ¿no? Entonces me interesa calcular la diferencia. Y una vez que... ¿Por qué calculo la diferencia? Porque es lo que evidentemente cayó acá, en su ascenso. Se fue enfriando, llegamos al punto de rocío. ¿Se acuerdan que yo les dibujé esto? Yo dije, la masa de aire estaba acá, siguió, perdón, estaba acá, siguió por acá y ahora va a subir por ahí. Todavía no llegamos ahí. Entonces, hay 17.505 gramos que se perdieron en el camino. Que bueno, para una conversión rápida de las unidades, si los divido por 1000, es un equivalente a esta cantidad de agua. Que no vamos a hablar de esta unidad todavía. Esta es la cantidad de agua que perdió. Entonces, digo, ¿hasta ahí entendieron? Sí, sí. Entonces les pregunto, y esto es un poco para irlos instruyendo por ahí a nivel del examen parcial, porque muchas veces con este tipo de ejercicios perdemos el foco. Entonces yo les pregunto, ¿respondimos a lo que nos preguntaba? Porque nosotros hicimos muchas cuentas y acá, como en otros puntos, suele existir se mecanizan. Entonces, no se fijan qué les preguntan y ustedes calculan, a veces calculan de más y a veces llegan a un resultado, pero no saben si les faltaba un punto más o no. Entonces yo les pregunto, ¿respondimos? Una pregunta era, ¿qué temperatura y humedad relativa tendrá la masa del aire al llegar sobre los valles? ¿Eso está? Sí. Sí, eso está respondido. Eso. Y la pregunta B era, si tal ascenso puede producir precipitación, esa ya sería una pregunta que está implícita, digamos, y en tal caso, ¿cuál sería la lluvia precipitable? ¿Eso lo pudimos saber? Sí, también. Sí. Bien, ahí lo tenemos. Ahí se los resumo, digamos. No digo que me hagan así el examen, pero tengamos en cuenta algunas cosas. Ustedes cuando hagan el examen, pónganse en el lugar nuestro, que tenemos que entender lo que hacen. Y tenemos que tratar de entender la lógica y por qué números varían y van pasando. Entonces, a veces una respuesta de este tipo... se me pasó. ¿Y ahora? Bueno. Les decía, una respuesta de este tipo... bueno, se negó, ya no quiere trabajar. Una respuesta de este tipo ayuda un montón. ¿Por qué? Porque de todo lo que hicieron nos permite a nosotros decir, bueno, este es el resumen de todo nuestro trabajo. Como muchas veces, yo no digo que esté mal, pero ustedes calculan algo, ponen igual, recuadran el valor y yo no sé qué están recuadrando. Yo no entiendo si esta es la respuesta y la respuesta a qué. Entonces, fíjense de lo mismo con todo el proceso que recién les expliqué. Tienen muchos pasitos, traten de ser holgados en la hoja, como para que entendamos por dónde van y, y podamos seguir el hilo. Pónganse en el papel de un vendedor. Si a ustedes les cuesta vender un producto, también puede ser falla de cómo transmiten las cualidades del producto. O la mía, que
qué tan entendible tiene esta clase como para que ustedes puedan realizar el ejercicio. Así que bueno, yo tenía preparado esto, pero ya lo estuvimos ejercitando. A ver, Ari, si estás por ahí. Sí, sí. Haceme una instantánea de esta pantalla, así queda en el chat. Y lo dejamos por si después generamos un espacio práctico de mayor duración. Podemos ejercitar esto. Yo tengo las respuestas de esto. Si es que no le pifié, ¿no? Como hice con el ejercicio anterior. Y en todo caso después retomamos esta práctica. Pero con lo que hizo Ángel más lo que hicimos en este pequeño espacio, por ahora cubrimos el básico. ¿Pudiste? Sí, ya está. Ah, bueno. Listo. Entonces detener la grabación y te paso la posta. No sé cómo querés